Muy importante. ¿Por qué no hay donde está? Vamos a hacer una pausa. ¿Por qué no inclina su rostro y cierra sus ojos? Vamos a pedirle al Espíritu que nos dé oídos para oír, que nos dé un corazón sensible para escuchar y que sobre todo también sea Él el que esté hablando y no yo, mi persona. Padre Celestial, en este momento, Señor, nos presentamos una vez más, oh Señor. No estamos entrando, oh Dios, repentinamente. Hemos estado caminando contigo, hemos buscado tu rostro. Y Señor, si no fuera así, no estuviéramos aquí. Estamos buscando más de ti, oh Señor. Y yo sé que a pesar que podemos dar más, lo poco que tenemos, los 5 panes y los 2 pececillos, aquí está, multiplícalo. Multiplica el poco conocimiento, la poca fe, oh Señor, la poca esperanza, la poca oración, la poca dedicación, y multiplícalo, oh Señor, para que seamos perfeccionados. Danos oídos para escuchar tu palabra. Pon tu espíritu no solo en mí como el portador de tu palabra, pero también en ellos como los receptores que escuchan tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, Yeshua HaMashiach, el Mesías. Amén y amén. Okay. Hoy quisiera hablarles acerca, y el título es un poco largo, y lo hice a propósito porque es para dejarles saber de que realmente esto no es un sermón temático. A veces cuando pensamos sermones temáticos, se me viene un buen concepto. Hablemos de la esperanza. Oh, sí, qué linda la esperanza. Hermanos, hoy quisiera hablarles acerca del tema de la esperanza. Pero no, hoy yo voy a poner básicamente la idea central de lo que yo quiero grabarles en sus corazones, se los voy a poner en el título. Yo hoy quisiera hablarles acerca de guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño y alcanzarás la misericordia de Adonai. Repítelo conmigo, guarda tu lengua del mal y tus labios de engaños y alcanzarás la misericordia. Diga conmigo esa misericordia, diga conmigo misericordia. La palabra en hebreo es Gesed, misericordia. En inglés se le llama unfailing love, a veces se les dice, o también a veces se les dice, se traduce normalmente a veces misericordia, a veces favor, a veces amor. Diga conmigo misericordia. Misericordia. Guarda tu lengua de mal y tus labios de hablar engaños y alcanzarás la misericordia de Adonai. ¿Quién es Adonai? Dios, el Señor del cielo y de la tierra. Acá te dice el Señor. ¿Cuántos quieren estar en el lado bueno de Dios? ¿Cuántos quieren alcanzar favor de Dios? Amén. Y qué importante es tener favor con los hombres, especialmente si son prominentes, obviamente, ¿verdad? A veces dice ahí, hay un dicho ahí que es mejor tener buenos contactos que mucho dinero, ¿verdad? Un buen contacto te puede meter a un trabajo que el dinero no te puede meter. Un buen contacto en una universidad de repente te abre las puertas a una beca que de repente tus estudios y tu buena inteligencia no te pueden meter. Entonces, pero hermanos, déjenme decir una cosa, Dios está sobre todos los hombres buscando a los justos, saber sobre quién depositar su gracia, su misericordia, su amor, su justicia. ¿Cuántos me están escuchando? Dios mira sobre la tierra, Dios está analizando, está espiando, podamos decir, está viendo a ver si tan solo hay uno justo que le busque de verdad. ¿Para qué? ¿Para castigarlo? No, para bendecirlo, para demostrarle su gracia. Diga conmigo, Él quiere demostrarme su gracia. Dios no quiere la muerte del impío, dice el profeta. ¿Acaso Dios se goza en la muerte del impío o no más de su arrepentimiento? Dios quiere demostrarle al mundo y a la iglesia y a ti y a mí su misericordia, su favor, su amor. Ningún padre que ama a su hijo se agrada en castigarlo. Ayer me sucedió eso. Últimamente ustedes saben, yo les llamo desde pequeño, y yo creo que en cierta manera lo profeticé porque se me alarmó más desde que comencé a decir, yo lo llamo el destructor, el destroyer, Abaddon, ¿verdad? El ángel de destrucción. Y a veces nos afana, pero cuando uno castiga al muchacho, uno se siente mal como padre. ¿Por qué? Porque uno no quiere castigar a su hijo, uno quiere más bien darle lo que él quiere, lo que él pide, llenarlo de favores, que cuando él diga, papi, necesito eso, no solo tener el dinero para darle eso, pero te darle aún más. Padres, ojalá que ese sea el corazón.
Y ese es nuestro Padre Celestial. Él quiere revelar su gracia, su hesed, su misericordia. Él no quiere revelar su ira. Lo va a hacer y lo tiene que hacer porque Dios no solo es misericordioso, Dios es justo, perfecto en santidad, 3 veces santo, 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 santo es el Señor Dios de los cielos. Entonces dicen el Señor, ni aun los ángeles pueden verlo, sino que se tapan con sus 6 alas sus rostros porque no pueden ver la santidad de Dios. ¿Me están escuchando, iglesia? Amén, amén. Lo predicó el hermano Francisco. Es tan santo que sandalias no puede estar ahí. ¿Cuánto dice amén? ¿Qué significa eso? Que en la presencia de Dios estamos desnudos. Él lo mira todo, Él examina todo. En las sandalias nos tapa, ¿verdad? Ya en el mundo podemos poner nuestras sandalias y somos algo, pero delante de Dios somos nada. Nada. Dile que está a tu lado, nada. Nada. El dinero, los títulos, la reputación, nada, eres nada ante la gloria y la majestad del Señor. Y el Señor, en esa inmensa majestad incalculable, inmesurable, no la podemos medir, quiere de alguna manera desglosar, poner un destello de su gloria y de su favor en tu vida. Un poquito, porque si nos satura nos explotamos. Él quiere bendecirte. Él no quiere destruir. E inclusive cuando habla de destrucción es para que eso te movilice al arrepentimiento, para que después de que te arrepientas alcances su bien. ¿Amén? ¿Qué tiene que ver eso con el título? A ver, ya se olvidaron. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño y alcanzarás la misericordia del Señor, de Adonai. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, debe traerles una pequeña lección de Reb Baal Shem Tov. Ese es un rabí. ¿Ustedes saben qué es un rabí? O a veces los hasídicos aquí. ¿Cuándo aquí trabajan para judíos hasídicos? Hasídicos, no judíos, pero hasídicos. ¿Cómo saben que es hasídico? Están vestidos de negro, tienen los cuelluchitos y son súper religiosos. ¿Cuándo aquí trabajan con judíos hasídicos? Ok. El fundador de esa, no lo quiero llamar secta, pero de esa interpretación del judaísmo, el fundador se llama Reb Baal Shem Tov. El fundador del judaísmo hasídico tiene una bella lección que, aunque no se encuentra en la Biblia, el principio sí se encuentra y lo vamos a ver. Él dice esto, escúchenme esto, esto es importante, esto es importantísimo. Cuando Hashem, yo ya les enseñé hace meses atrás qué significa Hashem, ¿se acuerdan? El nombre, el Shem, nombre. Hashem es el nombre. El nombre de Dios es tan santo que no lo dicen, sino que sencillamente dicen el nombre. Dice él, cuando Dios o Hashem juzga a alguien, primero lo consulta sobre una situación parecida y el veredicto que uno emita se aplica a él mismo. O sea, que al juzgar a otro en un caso parecido, se está juzgando a sí mismo. ¿Me escucharon lo que acá dice? No, lo vuelvo a repetir para aquellos que no. Cuando Hashem, Dios, juzga a alguien, primero le consulta sobre una situación o un caso parecido y el veredicto que uno emita, en ese caso, se aplica a sí mismo. O sea, que al juzgar a otro en un caso simulado, se juzga a sí mismo. ¿Lo entendieron un poquito más? Ahora, para darle un fundamento bíblico, vaya conmigo a 2 Samuel para que mire qué es lo que él está tratando de decir. Acuérdense del título, si no lo han apuntado, apúntenlo, y si no lo pueden apuntar, grábenselo. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaños y alcanzarás la misericordia de Dios. Vaya conmigo, todos juntos, vamos juntos a 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Vamos a ir a 2 Samuel capítulo 12. ¿Cuántos aquí han escuchado hablar del rey David? ¿Han escuchado hablar del rey David? ¿Qué se dice del rey David? Que él era un hombre conforme, ¿qué? Era un hombre que amaba a Dios, estaba empapado de Dios. Era un hombre cuya delicia estaba en la presencia de Dios. ¿Y por qué? Él se deleitaba en Dios y la ley de Dios, Dios lo ascendió al puesto más elevado en la tierra, al rey de Israel. ¿Cuántos me están escuchando?
El problema es que este rey, como cualquier persona que alcanza el éxito, y yo digo una cosa, escuchen esto, a veces es más peligroso para la fe el éxito que el fracaso. Nadie me dijo. A veces es el éxito más peligroso para nuestra fe y nuestra integridad que el fracaso, porque a veces en el fracaso no tenemos otra opción y otra alternativa más que acudir a Cristo y a su gracia y decirle al Señor: Señor, tú eres mi única salida, tú eres mi único respaldo en esta vida. ¿Cuánto dicen el Señor? Pero cuando uno llega a posiciones altas, a veces uno lo que solía hacer, la oración y el ayuno y ir a la iglesia, estoy bien. Y esto le pasó al rey David, y ustedes saben lo que le pasó, ¿sí o no? Estaba vagando mientras el ejército estaba peleando. Él está ahí en la terraza de su palacio viendo y ve a una mujer bañándose desnuda. El hombre se emociona, el hombre se enamora, la manda a llamar, en fin, para hacer la historia larga, corta, la embaraza, y cuando la embaraza, en vez de confesar el pecado, termina matando al esposo y la hace su esposa. ¿Me escucharon? Este es el gran rey David, para que ustedes miren, hermanos, que la gloria no reside en el vaso que Dios usa, pero en Dios quien lo usa. Ahora, lo increíble de David es que él pensó que se salió con la suya, porque ahí tiene a Betsabé, que era la esposa de Urías, y está embarazada, y nadie se dio cuenta y dijo: me salí con la mía. Entonces ese es el pecado, ese es el gran pecado del rey David. Vamos a ver qué pasa. ¿Quieren ver qué es lo que pasó después? Ok, vaya conmigo a su Biblia. Yo voy a leer la versión nueva, Biblia latinoamericana de hoy. Ustedes pueden leer la Reina Valera 1960. Dice de la siguiente manera: entonces el Señor envió a Natán a David. Y Natán, ¿quién es Natán? Es un profeta. Y Dios revela cosas a los profetas. Y Natán vino a él y le dijo: miren lo que dijo. Vamos a ver. ¿Qué le dijo? Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Era su única corderita de este pobre. Sigue diciendo: y vino uno de camino al hombre rico. Alguien le visitó al hombre rico, y este hombre rico no quiso tomar de sus muchas ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la única oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, ¿qué pasó? Ok, Natán está hablando de un caso simulado, simulated, ficticio. Y este caso ficticio está revelando algo que está pasando en la vida de David. Miren lo que hace David. Entonces se encendió, ¿qué? El furor de David. ¿Y qué dijo? En gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, ¿qué dice? Vive Jehová. Es decir, está juramentando en el nombre del Señor. Si Jehová vive, lo que voy a decir se va a hacer. Ay. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno, ¿qué? Vuelvo a repetir, vamos a repetir el título del sermón otra vez. Vamos a conectar estas cosas. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaños, y alcanzarás la misericordia de Dios. David, ¿por qué hablaste? David, te hubieras quedado callado. Pero porque hablaste e emitiste juicio. Vamos a seguir leyendo. Y debe pagar la cordera, ese es David estoy hablando, con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo. Es decir, debe de pagarlo cuadruplicado y después lo matamos. Este es un buen rey, este es un rey justo. Dile que está a tu lado: Dios conoce tus trapos sucios.
Gente mira tu vestido, tus mezclillas, pero Dios mira tus calzoncillos. Y es X-ray vision. Él mira lo que hay ahí. Él mira detrás de esa pompa religiosa, detrás de esa... Él mira. Y qué lindo porque Dios nos conoce. Y aún así nos ama. Pero ¿por qué hablaste, David? ¿Por qué hablaste? Porque mira lo que pasó, versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres ese rico que hizo y que tú dijiste que hay que matarlo y que hay que... That's you. Tú eres. Dile que tanto a veces es mejor callarse la boca. No le faltes de respeto. A veces es mejor es guardar silencio. Y así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, porque antes los reyes tenían muchas esposas y doncellas y concubinas. Y si esto fuera poco, te habría añadido más, porque Dios quiere revelar su misericordia a la gente. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo hiriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la muerte. La espada trae muerte. Su mismo hijo lo traicionó. Otro violó a su otra hija. Cuando Salomón murió, su hijo, el reino se dividió. ¿Por qué? ¿A dónde está el problema? ¿A dónde está ¿por qué esto? ¿Por qué vino maldición? ¿Por qué vino muerte? ¿Por qué vino esto? Podemos decir que fue culpa del pecado, pero hermanos, aquí todos hemos pecado de alguna u otra manera. El problema es cuando en pecado juzgamos. Ahí sí nos metemos seriamente. ¿Saben dónde está el problema? Volvamos al versículo 4. Vaya conmigo otra vez al versículo 5. La clave del problema está en el 5. A ver, leamos juntos. Entonces se encendió ¿qué? El furor de David y ¿qué? Y dijo a Natán: vive Jehová, que muera. Ahí está el problema. El problema no está tanto en el pecado, porque déjame decir una cosa: si él se hubiera callado, hubiera pedido y hubiera tenido discernimiento espiritual, le hubiera dicho a Natán: ¿sabes qué? Mientras tú estabas hablando, el Espíritu tocó mi corazón y tengo que dejarte saber, ese hombre soy yo. Natán, mientras tú me estabas contando esta historia trágica y ciertamente que enoja y enfada, no puedo más que enojarme de mí mismo, porque no puedo más que relacionarme con ese rico. Mira, esto me está pasando, mira, esto y esto es lo que yo he cometido. Me suena una cosa: la misericordia de Dios hubiera continuado sobre David y sobre su casa. Pero porque él dijo: vive Jehová. ¿Qué es lo que dijo ese rabí? ¿Se acuerdan de lo que dije? Cuando Hashem juzga a alguien, primero le consulta sobre una situación parecida, y el veredicto que él emita se aplica a él mismo. O sea, que al juzgar a otro, en un caso parecido, se está juzgando a sí mismo. ¿Me están escuchando, hermanos? Cuando David emitió este severo juicio, en este caso simulado, ficticio, en realidad lo que él estaba haciendo es estaba condenando a sí mismo y a su casa. Hermanos cristianos, escuchen lo que les estoy diciendo. Tengamos cuidado de lo que hicimos y cómo lo hicimos, en qué estado nos encontramos cuando lo hicimos. Jesús dijo algo similar, ¿sí o no? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo algo similar a eso o no se acuerdan de él? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Con la misma medida, que mides a otros, serás ¿qué? Medido.
Si David hubiera dicho ahí, ¿sabes qué? Se portó mal, pero bueno, vamos a buscar restitución, no hay necesidad de matarlo. Dios hubiera sido más leve y más misericordioso con David y su familia. Pero porque él emitió un juicio severo en su condición, y ahorita lo vamos a ver que eso es importante, la condición en la cual uno está cuando juzga. El problema no es tanto juzgar, el problema es en qué estado te encuentras cuando juzgas. Y cuando no somos prudentes, sabios, íntegros, genuinos, sino que somos hipócritas, mayor condena recibiremos de los pecados que si sencillamente no hubiéramos callado. Guarda tu lengua de hablar mal y tus labios de hablar engaños, y alcanzarás la misericordia de Dios. ¿Cuánto dicen amén, Señor? Esto es serio, esto es serio. Miren lo que dice Jesús. Vamos a ver, nuestro rabí, este es nuestro maestro, este es nuestro Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor por Jesucristo? Yo sé que los asusté, pero dígale, no se asuste, dígale, no se asusten. Yo sé que los tengo asustados, pero no se asusten. Esto es para vuestra edificación. Esto es para que salgamos del error y corramos a la gracia y la misericordia de Dios. Y podamos dejar atrás todo engaño y toda hipocresía y toda falsedad y decirle al Señor, Señor, yo quiero ser puro como tú. Vamos a ver lo que dice nuestro rabí, nuestro maestro, el maestro de maestros, Jesús. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 12, versículos 34 y 37. Cuando tengan, déjenmelo saber. Bueno, aquí mismo se los vamos a poner en su pantalla. Mateo 12, versículo 34 al 37. Mateo 12, versículo 34 al 37. Voy a leer yo, o bueno, pues voy a esperar un poquito y de una vez aquí yo me tomo un poquito de agua. Mateo 12, 34. ¿Cuántos alaban al Señor hoy? Hermano, gócese. No se me ponga entumido. No se me ponga como un cuerpo, un cadáver ya en rigor mortis, en tieso. No. Gócese, el Señor quiere hablar, el Señor quiere sanar cosas. El Señor quiere sanar heridas que todavía hieren. Ayer yo estaba llorando delante del Padre y dije al Señor, a veces uno piensa que está en un buen rango y después cuando viene tu palabra nos revela que nos falta más. Dios quiere purificarnos más. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo a Mateo 12 y cuando tenga a ver, bueno, ahí está, dice, Jesús le está hablando a algunos de los fariseos, no a todos los fariseos, pero a algunos de los fariseos les está hablando y les dice de la siguiente manera, generación de... ¿Y qué es lo que tiene la víbora en su lengua? La víbora no tiene manos para defenderse. No tiene pies para correr. La víbora lo único que puede hacer es como, ¿qué hacer? Para paralizar a sus enemigos. Con su lengua, con sus dientes, envenenarlos. Y esa es la hipocresía de muchos de nosotros. Le está diciendo a los fariseos, generación de víboras. Ustedes son un montón de víboras. Jesús se enojaba. Era un enojamiento justo. Y esto es ya después de tiempos tolerables. Esto es ya un Jesús enfadado. Esto es un Jesús haber hecho milagro tras milagro. ¿Saben por qué estaban enojados? No les voy a dar el contexto. Porque él estaba sanando en el Shabbat. Había un hombre de una mano seca y era el Shabbat. Y en el Shabbat no se puede trabajar. Y Dios lo sana. Digo, Jesús lo sana. Qué bueno es el Señor. Allá había un ciego, Dios lo sana. Dios está sanando en el Shabbat. Y los fariseos en vez de decir gloria a Dios que la gente se está salvando, ¿qué es lo que está diciendo? Este está quebrantando la ley de Dios. Inmundo, endemoniado está. Hermanos, en serio, emitiendo juicios contra el ciego. ¿Me están escuchando? Y Jesús está cansado y dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Es decir, ¿cómo ustedes pretenden emitir buenos juicios si sus corazones están empedernidos? ¿Cómo ustedes van a tener la capacidad para evaluar las cosas debidamente, apropiadamente, y decir lo bueno y lo malo malo, cuando el corazón está malo? Como decía allí, hable, gócese que Cristo le habla.
Porque de la abundancia del corazón, si el corazón es malo, si el corazón es celoso, si el corazón no le gusta que otros sean prósperos, si el corazón está lleno de pecado, de inmundicia, mira, por más que tú detengas la boca de hablar maldad, va a salir. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo, aquí está. Este es el mismo principio que yo les dije del rabí que estableció este grupo hasidico. A Jesús ya lo había dicho miles de años atrás. Entonces, cuando usted hable con un hasidico, dile, mira, ¿sabes qué? Realmente le copiaron a nuestro maestro. Eso es plagio. Eso es una seria ofensa en la academia. Usted no puede copiar las palabras de otra persona, ¿verdad? Y acreditarse las ideas de otra persona. Miren lo que dice Jesús. Mas yo digo que de toda palabra ociosa, diga conmigo, ociosa. ¿Qué es ociosa? Vana, sin sentido, sin justicia, sin substancia. ¿Me están escuchando? Diga conmigo, ocioso. Ocioso es algo que no tiene, it has no bones, no tiene huesos. No tiene fundamentos, no tiene ancla, aparenta ser algo que no es vano, ocioso, es breve, es pasajero. Dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio, porque por tus palabras serás. Hermanos, esto es increíble. Esto es ouchy, esto es, oh God, that's serious, my tongue is that serious. Las palabras que yo digo es así de serias. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No solo lo que haces y cómo vives, pero lo que hablas y lo que dices. Para en el título del sermón, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaños, y alcanzarás la misericordia de Hashem, la misericordia de Adonai, la misericordia de Yahweh, la misericordia de Dios. Si David se hubiera quedado callado, pero no emitió palabra ociosa, que no tenía fundamentos, porque él no estaba en el estado para emitirlo. No estaba en el estado para emitirlo. ¿Qué podemos hacer entonces para evitar estas cosas? ¿Qué podemos hacer? Porque yo quiero hablarles aquí, ¿cuántos aquí son pecadores? O bueno, perdón, no. Nosotros somos santos en el nombre de Jesús. Esto es un mito que tenemos que quebrar. Pablo nunca decía, a los pecadores en Galacia les mando saludos. A los pecadores en Roma les mando saludos. ¿Saben cómo le llamaba Pablo a los cristianos? A los santos en Roma yo les mando saludos, gracia y paz. A los santos en Filipos y en Colosas, saludos, paz y gracia. ¿Cuántos dicen en el Señor? ¿Cuántos santos aquí vemos en el nombre de Cristo? Pero somos santos en Cristo, pero dejado a nuestra propia humanidad, nuestra propia inmundicia, somos pecadores. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque si usted y yo hemos estado emitiendo juicio tras juicio, ya me hicieron las cosas, Dios me confrontó bastante, especialmente ayer estuve orando mucho. Pero si estamos nosotros emitiendo juicios, tenemos que tener mucho cuidado y evaluar si estamos en la correcta postura, si tenemos la credibilidad ante Dios, no ante los hombres, pero ante Dios, si tenemos la suficiente credibilidad y integridad delante de Dios para realmente estar emitiendo juicio. Porque si no lo estamos, lo único que estamos haciendo, hermanos, es condenándonos a nosotros mismos y a nuestra familia. Entonces yo quisiera que ustedes no caigan en esta trampa. Yo no quiero que ustedes se caigan en esta trampa. ¿Cuánto dicen al Señor? Mira, Satanás tiene, ¿cómo que se llaman esas trampas que los ponen para los venados? ¿O para los conejos? ¿Trampa? Bueno. Se le pone una comidita en el centro, ¿verdad? Y cuando ¿verdad? Estas son las trampas del enemigo. En cierta manera, Dios usó a Natán para atrapar a David. Yo quiero que ustedes evitan caer en esta trampa de emitir palabras ociosas contra sus hermanos, contra ustedes mismos, contra cualquier persona, para que cuando nos juzguen livianamente. Que cuando Dios nos mida con gracia. Con la misma medida que medí, serás ¿qué?
¿Cuántos quieren que cuando Dios nos mande, nos ponga, porque todos, tanto cristianos como no cristianos, no es un mito que los cristianos no, todos vamos a comparecer juicio? Y el registro de obras y de cosas que hemos hecho, y ahí vienen los galardones. Queremos que Dios, cuando venga, diga: bien, siervos fieles, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuánto dicen en el Señor? Y no que nos digan: hey, tú le estabas diciendo a aquel, no adulteres, y tú adulterando, ¿cómo? ¿Están escuchando? Entonces, yo quiero darles 3 cositas para evitar esas trampas rápidamente porque el tiempo avanzó. Número uno, antes de juzgar lo ajeno, diga conmigo, antes de juzgar lo ajeno, evalúe su estado moral. ¿Me escucharon? Y yo no veo que nadie está apuntando, gloria a Dios, porque ustedes son como discos duros, ¿verdad? Se les graba todo. Son una Mac ustedes. Antes de juzgar lo ajeno, ¿qué vamos a hacer? Antes de juzgar el zacate del vecino, vamos a ver cómo está el mío. ¿Cuántos santos están aquí? Para no caer en esa trampa. Es una trampa y a veces mismo Dios lo permite para probar nuestra integridad. Antes de juzgar lo ajeno, evaluemos nuestro propio estado. Y esto es lo que Jesús dice. Vaya conmigo rápidamente a Mateo capítulo 7, versículos 1 al 6. Cuando lo tengan, digan amén. Pero diga un amén fuerte, hermanos. Diga un amén así como: Dios, dame más palabra. No como: Dios, ya me quiero ir. Mateo 7, ¿lo tienen? ¿Cuántos están recibiendo palabra? Esto es algo que se aplica, esto es algo que se aplica al diario vivir. Si nuestra palabra se queda en las nubes, si no se viene aquí a la tierra, de nada sirve. Nuestra palabra se tiene que aplicar al diario vivir. Vamos a ver, consejo número uno, que yo, su pastor, les estoy dando a ustedes para que no caigamos en esta trampa del enemigo, es: antes de juzgar, emitir juicio sobre lo ajeno, evaluemos nuestro propio estado moral. Aquí en el capítulo 7 es una de las más mal abusadas frases de Jesús. Y el mundo lo usa tanto para callarle la boca a la iglesia. El mundo dice: hey, ustedes cristianos no pueden juzgar porque Jesús dijo: no juzguéis. ¿Verdad? Y hasta lo hacen así bien sassy. No juzguéis para no ser juzgados. Nunca han leído Biblia, pero se saben ese versículo. Lo peor es el coro de cristianos tibios que alaban eso. Y entonces malinterpretamos un versículo que Jesús nos está enseñando que no debemos de juzgar. No, wait a minute. No se puede explicar la palabra sin juzgar, si no juzgar el pecado. ¿Qué es lo que Jesús nos está enseñando? Veamos, yo ya les dije, número 1, sugerencia: antes de emitir juicio, evalúe su propio estado moral. ¿Qué es lo que dice Jesús? No juzguéis. Y ahí se queda el impío. Ahí se queda el impío, ahí se queda el pecador, ahí se queda. Pero sigue adelante. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida que midís, ¿os será qué? ¿Y por qué miras? ¿Qué dice? ¿Saben qué es una paja, verdad? Una rama seca. La paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver qué. No solo la paja y las ramas, hermanos, todo el tronco y las raíces y hasta la tierra. Ahí zampado en el ojo, así estamos caminando, ¿no? Con un gran sesgo en el ojo, juzgando a medio mundo. ¿Me están escuchando? ¿Están entendiendo lo que Jesús está diciendo? Jesús no está diciendo no pueden juzgar. Lo que dice es que antes de juzgar, look within. Mírense. ¿Están en el estado propio para juzgar? Porque dice: o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paga de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita. ¿Qué es hipócrita en el griego? Actor. Eres un actor. Te equivocaste de profesión. No debes ser cristiano, debes ser actor.
Saca primero, ¿qué es lo que Jesús nos está enseñando? No debemos de juzgar, no, aquí está la solución. Saca primero, ¿qué dice? No la paga, la vida, el tronco. Saca la vida. Vamos a hacer corrección interna. Peter, ¿me ayudas? ¿Qué significa eso? Antes de yo juzgar a los fornicarios, y yo ahí, adicto a la pornografía, los fornicarios se van a ir al infierno. Y adicto a la pornografía. Ahora sí se quiere vivir, ¿verdad? Los adúlteros se van a ir al infierno y uno siéndole fiel a mi esposa, ¿verdad? ¿No? Los que no mantienen a sus hijos son peor que un incrédulo y uno de vago no trabaja. Ahí está. Terrible cerdo espiritual. Sácalo. Saca el pecado de tu vida. Para que al sacar el pecado de tu vida, ahora sí tú vas a poder ver con claridad. El pecado es como la neblina. Hay un cerro que se le llama en Costa Rica el Cerro de la Muerte que conecta San José con Pérez de León, así si no me equivoco, mami. Y hay que pasar como un monte, yo no sé, yo lo pasé, se le llama Cerro de la Muerte porque ahí normalmente hay mucha neblina y está en las colinas, entonces usted realmente no tiene visibilidad y ahí entonces usted fácilmente se puede, gracias a Dios ya pusieron no en todo lado, ¿verdad? Bueno, todavía no, entonces todavía se está cayendo la gente, ¿verdad? Estoy jugando, no es tan horrible, hermano, pero no se le llama Cerro de la Muerte solo por llamarse, ¿verdad? Es peligroso porque no hay visibilidad. Entonces, a veces nosotros estamos así, jugando a medio mundo, jugando hasta el pastor, ¿verdad? Y nosotros llenos de pecado. Y lo que Jesús le está diciendo, antes de emitir juicio, antes de creerte maestro, primero saca todo el pecado de tu vida. Y entonces, ¿qué dices? Verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es decir, no, se tiene que juzgar. Hay que sacar la paja del ojo del hermano. Porque si no, entonces cerremos la iglesia. ¿Para qué estamos en la iglesia? Let everybody live like they want. No, la iglesia está en la vanguardia, luchando contra el pecado y contra la maldad, llamando lo bueno bueno y lo malo malo. ¿Cuánto dicen el Señor? El problema es que tenemos que evaluarnos si estamos en el propio estado moral espiritual delante de Dios para tener la credibilidad y la integridad delante de Dios para llamar la atención a los hombres, porque si no es pura pantomima. Y aunque podrá engañar a otros, a Dios no lo van a engañar. A Dios no lo van a engañar. Tarde o temprano te va a mandar a Natán. Si no en esta vida, tranquilo, en la otra. Let's check yourself. Estoy bien, no estoy bien, ¿verdad? Tengo que chequear. El apóstol Pedro le dice a los esposos, hey, no le hablen a sus esposas alteradamente. Y yo le tuve que pedir perdón a mi esposa porque ayer me alteró un poquito. Sí, yo también me enojo, hermano. Los que me conocen saben que sí, ¿verdad? Dije, no, yo no puedo, no le golpeé, no la agredí, obviamente. Más bien ella es la que me golpea, no sé. Pero Pedro dice, hey, traten a sus esposas como vaso frágil para que sus oraciones no sean ¿qué? Sí, Señor. Francisco lo dijo aquí, vamos a traer aquí ofrendas y nosotros ahí no, un montón de raíz de amargura. Estamos más amargados, hermano, como puro limón todo el día, ¿verdad? Así, ácido. Amargados estamos. No, tenemos que evaluarnos, tenemos que pedirle al Señor, perdóname. Yo quiero ser, ¿cuántos quieren ser un vaso útil en las manos de Dios? Yo quiero que todos ustedes tengan la valentía de nuevo para llamar lo bueno bueno y lo malo malo. Mira, se nos hace el trabajo más fácil.
Yo quiero que todos ustedes estén de la mano conmigo y de la mano con un montón de voces que claman en el cielo, arrepentidos, porque Cristo va a venir pronto. Pero primero tenemos que evaluarnos y checar la paja. Número 2, rápidamente. Número 2, okay. Número 1 es, antes de juzgar lo ajeno, evalúa el estado propio. Número 2, antes de juzgar, este es importante. Dile que te dile, no te me vayas, dile, no te me vayas. Antes de juzgar, digo conmigo, antes de juzgar, y David se hubiera aventajado de esto. Antes de juzgar, lo que vamos a hacer es esto. Antes de juzgar, consigue todos los datos, detalles y evidencias del caso. Algunos dicen, ¿y ahora de qué está hablando? Vaya conmigo a Juan capítulo 7, rápidamente. Juan capítulo 7, versículo 24. Juan capítulo 7, versículo 24. Juan 7, lo tienen ahí enfrente. Miren lo que dice aquí, Juan capítulo 7, versículo 24. ¿Lo podemos leer juntos, hermanos? A ver, 1, 2 y 3. No juzguéis según qué, sino juzgad con qué, con justo juicio. Diga conmigo, no juzguéis. ¿Sabe qué? Dígale a este hermano, no juzgues de acuerdo a apariencias, sino con justo juicio. Y el contexto es el mismo. Lo estaban acusando a él de que estaba quebrando el Shabbat. Y Jesús les dice a ellos, ustedes me acusan a mí que yo estoy quebrantando el Shabbat porque yo estoy sanando a la gente. Pero, ¿qué es lo que se hace al octavo día después de que un muchacho nace? Se circuncida en un Shabbat. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo él? Está quebrantando el mandamiento. En otras palabras, hay evidencias, hay bastantes datos que ustedes nos están mirando. Ustedes nos están mirando otras cosas. Lo que Jesús está diciendo aquí es que a veces cosas aparentan ser a primeros vistazos malas, pero cuando indagas te das cuenta que lo malo realmente era bueno y lo bueno realmente era malo. Antes de evaluar, antes de emitir juicio, ¿cuál es el proceso aquí cuando acusan a alguien de un delito? ¿Qué es lo que hay? Hay un proceso judicial, hay un proceso de corte, donde hay que agarrar eyewitness, testigos, donde hay que agarrar testimonios, donde hay que agarrar evidencia, donde hay que agarrar ciencia forense. Tenemos que ver todas estas cosas para evaluar, para después en un jurado decir culpable o inocente. ¿Me están escuchando? Ahora imagínense si la justicia trabajara como en muchos pueblos, ¿verdad? Donde es, aquel lo hizo, linchémoslo. Y después nos damos cuenta que era el otro. Esto pasa mucho. Y esto es falta de discernimiento. El primero era falta de integridad. Estamos juzgando cuando nosotros estamos pecando. La segunda es falta de discernimiento. Estamos juzgando superficialmente. No estamos indagando, no estamos entendiendo las cosas como deben ser. Y ¿sabes qué? A veces lo más sabio decir es no sé, ¿verdad? ¿Me están escuchando? Y ahora sí los perdí. Ya tienen hambre, dile que está a tu lado, ¿tienes hambre? Antes de juzgar, 2, consigue todos los datos, todos los detalles y todas las evidencias. Cuando Jesús estaba hablando con una mujer pecadora samaritana, los discípulos regresaron y dijeron, ¿cómo es ese? Ya está hablando con esta mujer. Pero lo que ellos no entendían es que esta mujer era útil en las manos del Señor. Dios la iba a usar para traer toda una ciudad a los pies de Cristo. ¿Me están entendiendo? Entonces, a mí, cuando Dios destruyó a todo Jericó por la maldad y por su inmundicia y paganismo, Él decidió salvar a Rahab la prostituta. ¿Cuánto me están entendiendo? En apariencias eso es ilógico. ¿Cómo es que Dios? No había alguien más bueno que una prostituta. ¿No había una persona un poquito más decente, más educada, más en esa ciudad? No, pero ¿qué es lo que hace? Salva a Rahab, la ramera, y toda su casa. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque la mente natural no entiende lo espiritual, pero la mente espiritual, que es la mente de Cristo, juzga todas las cosas y no es juzgado por nadie.
Su Biblia, 1 Corintios capítulo 2. Estamos en otro level. We're in a higher plane. A ver, dile que está a tu lado para show off your English. Dale, enséñale tu inglés. Dile, we are in a higher dimension. Nosotros no estamos en 2D, 3D, 4D. Nosotros estamos en multidimensional, en el espíritu. Y eso viene del estudio de la palabra, eso viene de la oración, y eso viene también del esfuerzo de agarrar todos los datos. Y por último, para terminar, me hubiera gustado ahondar más en este culto, pero ya es tarde y yo veo que ya cansa el cuerpo y se entiende. Número 3, esto también es importante. Tenemos que discernir el espíritu que nos impulsa a juzgar. ¿Están escuchando? Tenemos que discernir el espíritu que nos impulsa a juzgar. ¿Me están escuchando? Esto es bien importante, especialmente para la iglesia. Tenemos que discernir cuál es el espíritu que nos impulsa a juzgar. Lucas 9, 51 al 56. Dios manda a los hijos del trueno. ¿Se acuerdan quiénes son los hijos del trueno? Juan y Jacobo los manda a una aldea para que prediquen de Cristo, para que prediquen de él, de Yeshua. Cuando ellos regresan, llegan como enojados, frustrados, como muchas veces nosotros nos sentimos, ¿verdad? Cuando le explicamos al mundo. Y le dice, maestro, fuimos a aquella aldea, ni nos abrieron la puerta, nos echaron y no recibieron el evangelio. ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo para que los consuma? Eso fue lo que le pasó a David. ¡Viva Jehová! Es la muerte. David, cállate la boca. Cállate. Hubieras callado, hubiera sido más leve la sentencia. Pero Juan y Jacobo, volviendo a la historia, ¿qué es lo que le dice Jesús? ¿Regaña a los incrédulos? No, le dice, ¡hey! Ustedes no saben de qué espíritu sois. ¿Y qué es lo que está diciendo el espíritu? No es E mayúscula, es E minúscula. Espíritu en el griego da el sentido, la motivación. ¿Cuál es la motivación de mi juicio? ¿Me están escuchando? Hay gente que son motivados por pura pompa, puro orgullo, pura falsedad. Juzgan para ser vistos, juzgan para hacerse creer más que los demás. Pero hay otros como Juan el Bautista que juzgan, hay otros que juzgan como Pedro, para que todos lleguen al conocimiento de Cristo. Uno, el fin es muerte y destrucción. Otro es arrepentimiento y vida. Uno es odio, otro es amor. Aparentemente, pero ya vimos número 2, aparentemente los dos duelen porque los dos pegan, los dos censuran, los dos exhortan, los dos señalan. Pero uno es motivado por odio, por avaricia, por inmundicia, por falsedad. Otro es motivado por el Espíritu de Dios, que es ternura, amor, gozo, mansedumbre, humildad, paz, gozo. ¿Cuántos me están escuchando? Hay que discernir el espíritu detrás del juicio. Haciendo estas 3 cosas, nosotros nos caemos en las trampas de la que David, un siervo conforme al corazón de Dios. Entonces no digas, a mí no me pasa eso. Un hombre conforme al corazón de Dios se entrapó por esto. ¿Qué podemos hacer? Número 1, ¿qué era? Antes de juzgar, evaluar. Número 2, antes de juzgar, conseguir todos los detalles, ahondar en el asunto, profundizar un poquito. Número 3, discernir el espíritu que nos motiva a juzgar y emitir juicio. Si el espíritu es sencillamente destrucción, sencillamente es una religiosidad, mejor no hablemos, mejor callémonos. Tenemos que entender para qué Dios nos puso como iglesia en esta tierra. Nos puso aquí para anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. El mundo ya está condenado. Cristo no vino a condenarlo. El mundo ya está condenado. ¿Por qué? Porque pudiendo haber escogido a Dios y el libro de la vida, el árbol de la vida, su palabra, el hombre desde el día 1 ha escogido la maldad. Dios mandó al Hijo para salvar al mundo. Y para que por medio de su palabra, por medio de sus escrituras, la gente escuche la verdad en un mundo donde el engaño domina. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos de pie. Ya los veo cansados, de repente me abusé de ellos, de ustedes. Ahora, nótese que yo les di
3 estrategias para evitar caer en la trampa, ¿verdad que sí? Pero no les di algo para a los que están entrapados, ¿cómo salir? ¿Verdad que no? ¿Están entendiendo la lógica detrás de lo que dije? Estas 3 sugerencias de nada le sirve al que ya está con la pierna ahí sangrada, ¿verdad? Ya no me sirve, ya estoy atrapado. Y por si acaso alguien está ahí, ya ha emitido juicio, ya ha estado como David, tomando una postura que todavía no le es posible, aquí está la solución para salir de eso. ¿Lo quieren escuchar? Es solo un versículo, es solo un versículo. Aquí está. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y dice, no, yo mejor me quedo atrapado. ¿Qué dice? ¿Cuál es la solución para salir? Tristemente David había matado a Urías. Ya no le podía pedir perdón. Pero si usted lee el Salmo 51, uno de los mejores salmos, ese es ese salmo después de que el profeta vino. Crea en mí, oh Señor, un corazón limpio, no apartes de mí tu espíritu. Borra mis maldades, límpiame con hisopo. ¿Cuántos me están escuchando? Hay que confesar nuestros pecados. Entonces, si tú has emitido un juicio, digamos que nuestro hermano pide eso, es un caso simulado. Digamos que nuestro hermano Peter estos últimos meses ha estado hablando tan mal de nuestro hermano Juan. Cuando Peter sabe muy bien que él está más mal que Juan, y pide perdón. Y es penoso y es vergonzoso. Pero es así como encontramos la liberación. Y no pienses por un minuto, es que yo tengo a Cristo, yo le pido perdón a Él. No. Tú le pides perdón al ofendido. Ay. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, no a Dios, unos a otros. Y orad unos a otros. Entonces yo le pido perdón a Jesús. Jesús me dice, ay, que yo te perdono y te bendigo y oro por ti. Se va la trampa. Podemos caminar libres. ¿Sabes qué? Cuando uno pide perdón, ¿sabes que uno se libera? Se habla mucho en la iglesia de que hay que perdonar a los demás, como que si nosotros fuéramos las víctimas de todos los asaltos y las ofensas. Cuando nosotros somos a veces los peores ofensores. ¿Verdad que sí? Se predica mucho en el culto. Perdónelo. Cuando realmente deberíamos estar diciendo, hey, pide perdón. Pide perdón. Bocón. Por esas cosas viene el juicio de Dios. Dice, y mire cómo termina. Y mire cómo termina. Para que seáis sanados. Para que seáis. ¿Cómo sanamos la herida que nos dejó esa trampa? Pidiendo perdón. Padre Celestial, como David hemos pecado. Como David a veces, oh Señor, nos hemos dado una autoridad inapropiada. Como David a veces, oh Señor, caminamos, oh Señor, con un orgullo excesivo, con una soberbia desmedida. A veces estamos caminando, oh Señor, y pensamos que todo el mundo está mal menos que yo. Y cuando nos damos cuenta, oh Señor, y analizamos nuestra familia, analizamos nuestro matrimonio, analizamos nuestro ministerio, analizamos nuestra persona privada, nos damos cuenta que el que necesita arrepentirse es uno. Te pedimos, oh Señor, perdón por, como David, a veces emitir juicios, oh Señor. A veces emitimos juicios aún sobre las mismas personas que hemos agredido, que hemos dañado, que hemos perjudicado. Te pedimos perdón por estas cosas, oh Señor. Y no estamos como Poncio Pilato lavándonos las manos, pero te pedimos más bien que nos dé la valentía y la fuerza del Espíritu, que solo tu Espíritu la puede dar, para poder ir y confrontar a esa persona y pedir perdón. Para poder ir, oh Señor, y llamar, oh Señor, y pedir perdón, y poder liberarnos de todas estas ataduras que, oh Señor, nos causan enfermedades, oh, crónicas del alma, de la mente. Amargados estamos,
con poca paciencia todo el día. Fácilmente, oh Señor, guardamos rencores. Fácilmente nos airamos y pecamos, oh Señor. Fácilmente, oh Dios, insultamos y maldicemos. Fácilmente, oh Dios, castigamos a los demás, oh Padre Celestial, porque sencillamente estamos enfermos, gravemente enfermos adentro. Perdónanos, sánanos y danos la fuerza de tu Espíritu para poder, oh Señor, liberarnos y orar y perdonar el uno al otro. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y toda la gloria sea para ti, porque tú nos has sacado de todas nuestras prisiones. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y escuchamos tu voz, oh Señor, como dice ese canto nuevo, oh Dios, que cantamos. Oh, escuchamos tu voz y salimos de la tumba, oh Dios. En la tumba iríamos, pero ha salido, Señor, tenemos nueva vida en Cristo. En el nombre de Cristo Jesús estamos contentos, gozosos, y atacaremos esta semana con nueva fe, con nuevo vigor, oh Padre Celestial. Esta semana, oh Dios, poniendo nuestra mirada en ti y en lo que tú tienes para nosotros. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Carlos, una vez más, Dios te bendiga por estar aquí, y a los demás, gracias, Dios les bendiga. Salúdense, no se vaya rápido, sé que es tarde, pero salúdense en el amor de Cristo.